Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos del Mostrador. Algunos de ustedes, por los nombres que vi que respondieron y que han participado en alguna de estas ediciones. El capítulo de hoy vamos a meternos en el tema de la ley y lo legal. Quiero también darles las gracias a los que hacen posible este quinto año de diálogos, que es el grupo Enel, la Asociación de Bancos, Pricewaterhouse y CAP. Y bueno, y primero saludar a los invitados. Hoy los invitados es abogado Jorge Keri, que es el managing partner o el socio principal del estudio Keri, y Soledad Recabarren de Recabarren y Asociados, también abogadas. Y el tema es un poco más filosófico quizás de algunos de los que hemos tenido en los 5 años que yo estoy haciendo esto. Y es un poco, conversé con ellos antes, es un poco una tesis mía, pero que no es original mía, sino que me la han conversado otros, que es una cosa que viene previo al estallido social y empezó más o menos con los movimientos estudiantiles del 2010-2011, que es lo legal no es necesariamente lo legítimo. Está bien o mal, lo conversaremos acá. Y voy a dar 3 ejemplos para que se entienda el contexto. Hay un momento, y esto no está solamente pasando en Chile, sino que hay un momento en que en las sociedades occidentales principalmente hay una parte de la sociedad que más allá de la norma y lo que esté en la ley, hay ciertas cosas que están perdiendo legitimidad. En Chile, para ser más particulares, empezó con las comunidades ambientalistas y las comunidades que empezaron a cuestionar proyectos mineros y proyectos energéticos, en los cuales muchos de ellos tenían todos los permisos, pero la comunidad no le gustaba, se cuestionaba, y el punto salió que puede que sea legal, pero no era legítimo. Después también pasó al mundo de la libre competencia, ¿no? En que efectivamente se respetaban las normas. Bueno, tenemos los casos famosos de muchos casos de colusión, y en que la ley, como estaba en Chile, tenía castigos o tenía vacíos legales que permitían que no fuese realmente disuasiva. También, donde me muevo yo más, que es el mundo financiero, el tema de conflictos de interés, uso de información privilegiada y escándalos de la bolsa, en que muchas veces hubo mucho cuestionamiento acerca de algunos de los castigos que se hicieron, caso Cascadas, caso La Polar, que nuevamente se respetó el espíritu de la ley, la letra de la ley, pero que para mucha gente no era legítimo lo que había pasado. Doy ejemplo que, por ejemplo, las penas y las multas en el regulador financiero de Estados Unidos, muchas empresas chilenas tuvieron que revelar mucha más información y pagar multas mucho más amplias de las que terminaron pagando acá en Chile. Son algunos ejemplos para darles contexto. Y ahora se está hablando de este nuevo Chile. De Chile se viene una nueva constitución y probablemente la institucionalidad económica en el contexto legal va a cambiar o va a ser cuestionada. Así que con eso empezamos. Voy a empezar con Jorge Keri para preguntarle qué opina de esta tesis, cuán acertada o cuán desacertada, y para darle un contexto. Mira, muchas gracias, Iván. Aprovecho de saludar nuevamente a Soledad y darle un saludo a todos los que nos están escuchando. Y yo, si te parece bien, Iván, quiero hacer algunas reflexiones por unos 15 minutos, 10 minutos, y después, o más, en fin, lo que tú me Ojalá digas. 10, ojalá 10. Ya, ok. Ya, entonces, y también quiero decir una cosa, que yo, los ejemplos que voy a dar respecto al tema que tú acabas de plantear, van a estar más bien enfocados, o sea, no más bien, sino que van a estar enfocados a cosas de orden económico. No quiero entrar a hablar de problemas de desigualdad, derechos humanos, de salud, económico, porque ahí no vamos a... Entonces, pero que no quiero que después quede la sensación de que uno no le está dando la importancia que tienen esos otros temas respecto del tema que tú me acabas de plantear. Pero bueno, habiendo dicho eso, mira, yo quiero primero decir algo sobre lo legítimo y legal. Si no te importa, después quiero hablar del rol de los abogados en estos cambios o ausencia de cambio, pero muy corto, porque para no latearlo, porque para ustedes pueden hacer todo lo interesante. Y después quiero hacer, si te me permite, y tengo tiempo, unas reflexiones muy cortas sobre el Chile del 2030, que es lo que tú planteas. Sí, no, vamos a hablar si tenemos tiempo, pero lo primero vamos con el punto específico. Va a haber tiempo de conversar en esta hora y media de todo lo que tú me estás diciendo.
Mira, yo creo que es evidente que las sociedades van evolucionando y lo que sirvió en un momento no sirve, en que la gente por estar más informada o por lo que sea, van tomando posiciones en temas que antes quedaban entregados a una cierta élite. Las redes sociales, todo eso ha ayudado mucho a que la gente tome conciencia de cosas como en los ejemplos que tú acabas de citar. Y naturalmente que uno mira para atrás y uno dice que ciegos fuimos de no haber empujado los cambios oportunamente que había que hacer cuando uno veía todos los signos exteriores presentes. Yo quiero contarles un caso. Mi padre, que fue un connotado abogado, tuvo que hacer una época en los años 40 o 50, no recuerdo bien, una fusión de dos compañías muy, muy importantes en Chile, y él era el abogado que tenía el manejo de todo esto, y él, naturalmente que por instinto, por formación, por lo que fuera, él estimaba que él tenía una inhabilidad de comprar acciones de estas empresas que iban a quintuplicarse de valor en la bolsa al día siguiente, y él estaba trabajando un día a las 4 de la mañana y llega un grupo de directores, hombres todos connotados, próceres, y le preguntan, le dicen, Guillermo, ¿y cuántas acciones has comprado tú? Entonces mi padre le dijo, bueno, obviamente ninguna. Entonces lo miraban todos como que era un bicho raro, le decía, te vas a arrepentir por 3 generaciones, porque estas oportunidades no se dan. Lo que quiero decir es que eso era el extremo, el Far West, pero no hace mucho tiempo atrás que eso era así. Y que había una desaprensión respecto de cosas que hoy día resultan intolerables. Entonces, lo que quiero graficar con eso es que el derecho, las instituciones van evolucionando y a veces uno llega muy tarde. Nosotros claramente llegamos tarde en Chile en tema de sancionar debidamente las colusiones, y eso produjo un descrédito del sistema de libre mercado, olvidándose muchas veces la gente de que las colusiones existen y van a seguir existiendo en todos los países del mundo mientras haya la competencia y lo que ya conocemos, y los espíritus animales, etc. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros fuimos tremendamente lentos, los merger controls, los controles de fusiones, ahí llegamos muy atrasados. Igual cosa, uno mira para atrás ahora y ve sobre esto Soledad nos puede contar, pero la muy mejorada institucionalidad tributaria que tenemos hoy día y que estamos cada día acercándonos más a los estándares de la OECD. Pero también hemos sido muy, muy lentos en adaptarnos al mundo, en corregir los loopholes. Cuando uno mira y ve las empresas zombies, todas esas cosas que pasaron en Chile, eso no debió haber pasado. Entonces la gente, con toda razón, están muy molesta, y muchas veces la duda es si el sistema funciona, y no hay quizás una conciencia de que el sistema tiene que ir siendo corregido oportuna y gradualmente para evitar que estas cosas sucedan. Y así en materia ambiental es exactamente lo mismo. Todos nos recordamos, por ejemplo, que cuando había esta situación en Aysén, a uno le parecía como evidente, o a muchos le parecía como evidente, que había que hacerlo, porque de otra manera nos íbamos a quedar sin luz, y hoy día mira para atrás y los que empujaban por las energías alternativas tenían toda la razón. Entonces yo creo que efectivamente aquí nos ha fallado a nosotros irnos poniendo al día. Ahora, en estas cosas los abogados tenemos mucha culpa de haber llegado tarde, y también nos tenemos que llevar los méritos de las veces que hemos llegado a tiempo, y que este país ha introducido una cantidad enorme de cambios legislativos y en sus instituciones que nos han transformado en líder en Latinoamérica, como todos sabemos, en muchas cosas, y somos la envidia de nuestros vecinos. Pero los abogados hemos llegado tarde. Y en todas estas cosas que yo he mencionado podríamos haber hecho mucho. Quiero hacer una pequeñísima reflexión sobre la diferencia de los abogados chilenos en este sentido con los anglosajones. Los abogados indirectamente en sus alegatos y en sus escritos y en sus libros que escriben van ayudando a los jueces a hacer derecho, a hacer leyes, hacer justicia, pero en el sentido de mucho más amplio que los países civilistas, y eso hace que los abogados tengan una fuerza y quizás una preocupación y una sensación de que ellos son una parte muy importante del sistema, de ir modificando la ley en base a precedentes que se van alterando. Y por eso también es que los colegios de abogados de los países anglosajones tienen un poder en materia de cambios legislativos enorme que muchas veces uno echa de menos en Chile. Nosotros tenemos un colegio de abogados estupendo, pero dado lo que acabo de decir, dado el sistema,
en los países anglosajones, cuando los abogados, a través de sus gremios, que en general no están politizados, dicen lo que estiman que hay que decir, los legisladores, los poderes públicos, los tribunales los oyen. Entonces ahí yo creo que nosotros tenemos una pequeña desventaja o una gran desventaja con otros países respecto del rol que los abogados les compete en esta materia. Y yo concuerdo contigo, Iván, de que un estado de injusticias no corregidas a tiempo es una situación muy, muy complicada y que nosotros deberíamos haber visto a tiempo. Entonces, en esta primera vuelta solamente quiero enunciar eso. No sé si quieres tú que yo me pase a hablar de alguna de las cosas respecto al 2030 o lo dejamos para una vuelta posterior. No, estás en mute. Sí, me mutearon, viste que ahí uno nunca está a cargo de todo. Sí, está bien, me parece perfecto, me parece que vamos por el camino adecuado. Después volvemos a los 2030 y la institucionalidad que se puede hablar. Soledad, bueno, contigo te entrevisté hace un par de semanas para el semanal, el newsletter que yo publico los domingos, y tocamos un poco nuestros temas y algunas de las cosas que tú dijiste ahí me inspiraron a avanzar con esto. Es la misma pregunta. Muy aventurado decir de que, no, de que el mundo legal o la institucionalidad legal de Chile llegó tarde y que la legitimidad, y como no hay derecho comparado, no hay lo que dice él, el common law británico o anglosajón, el sistema legal chileno no dio el ancho. Yo creo que nunca lo ha dado. Y seamos bueno. así de claro, en los momentos en que se han producido cambios legales relevantes porque realmente hay crisis. Es decir, en nuestro sistema tenemos que llegar a un quiebre para que realmente hayan cambios que valgan la pena. Y en ese sentido somos como país, y quiero decirlo en términos bien amplios, muy cortoplacistas. Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, ahora los programas presidenciales, nos estamos dando cuenta de que miran con suerte a los 4 años que van a gobernar el presidente que salga electo. Y no está pensando en un país que vaya un poco más allá. Concuerdo plenamente con Jorge, y ha sido una de las críticas que yo le he hecho en la prensa al Colegio de Abogados, que la verdad es que no se ha metido a apoyar al Poder Legislativo, que es bastante básico, por no decir que es menos que básico incluso, a la hora de elegir los miembros y legislar. Es decir, muchos de ellos no tienen la menor idea de qué están hablando y tampoco piden apoyo. Entonces nos estamos regulando por eslogan que venden y que venden en el corto plazo. Y cuando tratamos de mirar un país de largo plazo nos damos cuenta que no tenemos ningún respaldo atrás que nos permita hacer un análisis del país y ver hacia dónde va. Y yo creo que fue tremendamente lapidario el análisis que hizo la OCDE, por ejemplo, de las exenciones, en que su primera frase es: en Chile no existe ningún seguimiento de qué pasa con las exenciones y las franquicias que se dan. Es decir, entregamos un beneficio y se entregó y no volvemos a hacer un seguimiento de él para ver si se cumplieron los objetivos o no se cumplieron los objetivos. Entonces, a la hora de tomar decisiones de si mantenemos eso o no lo mantenemos, nos encontramos con que carecemos absolutamente de información para tomar decisiones inteligentes. Entonces, nos vamos a tomar otra decisión populista en lugar de una decisión inteligente. Y eso lo vemos en todos los ámbitos. Yo te diría que en materia económica, hoy día lo que están haciendo los abogados es ver el mundo y después darse vuelta y ver qué le recomiendas al cliente en Chile. Porque tú sabes que lo que está pasando afuera va a llegar, bueno, antes decíamos 10 años, después decíamos 5 años, ahora estamos hablando de que aproximadamente en 3 años las medidas que se están tomando afuera se van a aplicar en Chile. Pero tú estás mirando el mundo, no estás mirando el país, ni estás mirando lo que está pasando adentro. Porque en Chile no hay herramientas para tomar buenas decisiones. Y eso es parte de la administración también, no solo de los abogados, donde efectivamente estamos al debe como gremio. Perdón, quiero después, vuelvo a Jorge, pero siguiendo pero en algún momento, porque
de otra forma, y quizás tú una forma un poco más directa, lo que tú estás diciendo no es muy disimilar de lo que dice Jorge, de que el gremio está al debe. Entonces mi pregunta es, en algún momento, yo solamente tuve mucho tiempo fuera de Chile, yo solo puedo hablar desde finales del 2011 hasta hace 3 años y medio, que estuve full time viviendo en Chile, y en algún momento, que ya era, para usar otro cliché, que Chile estaba despertando, despertó, y se empezó a cuestionar el modelo de los 30 años, etcétera, etcétera, etcétera. En algún momento, estas conversaciones que ustedes están diciendo, estos argumentos que ustedes están diciendo, entre abogados, o dentro del estudio Kerry, o Soledad, cuando tú trabajabas en los diferentes lugares, tuvo esta conversación empezar a decir, oye, el sistema que en general, y acá hablo a título personal, creo que el sistema fue un modelo que dio dado muchos beneficios, pero que pedía a gritos cambios, en algún momento se conversó y dice, oye, va a perder, si no hacemos cambios, si no pedimos cambios, si no somos parte de la solución, este propio sistema que en general ha sido, no nuevamente hablo a título personal, bastante bueno para Chile, ¿no? Le va a quitar legitimidad. Y yo, bueno, y acá estamos. Esa conversación se daba, y primero te la pregunto a ti, Soledad, y después se la tiro a Jorge y avanzamos. Yo te diría que se daba, pero se daba muy individualmente. No se daba organizacionalmente. Y yo creo que ese es parte de los pecados que teníamos. Porque cuando venía un proyecto de ley, tú te acercabas a Hacienda, en el caso particular mío, y tratábamos de tener conversaciones, y obviamente lo único que recibía era un portazo en las narices. Y tratabas de golpear nuevamente la puerta y volvías a tener un portazo en las narices. Pero nunca tuvimos una actitud gremial u organizada para poder participar en algo así. Y yo te diría que el zamarrón, como te decía, las crisis son de alguna manera las que producen los cambios. Y en esos temas, supongo, nosotros hace 8 meses empezamos a organizarnos como profesores de universidad para tratar de hacer propuestas que vengan desde la docencia, desde la universidad, hacia los cambios que vienen. Y como ejemplo, invitamos al Colegio de Abogados y no quiso participar. Entonces tú decís, la verdad es que esto está muy enraizado. Pareciera que si a alguien se le ocurre una idea para hacerla un poco más masiva, no me conviene, porque si no se me ocurrió a mí, no participo. Yo creo que todavía existen muchos egos y celos personales que hacen que esta asociación, para tener una presentación desde la sociedad hacia el gobierno, hacia los legisladores, hacia los tribunales, todavía no prende. La gente no tiene conciencia, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, de que los diputados y los senadores fueron elegidos para servirle y no para servir al partido al que pertenecen. O sea, yo creo que parte de nuestro problema es esta falta de conciencia cívica que tenemos. Bueno, después volvemos a algunas cosas. Jorge, la misma pregunta, ¿esa conversación se dio en el gremio, dentro de Kerry, dentro de los abogados, de que, oye, acá hay un montón de cosas que están mal, más allá de lo que esté legal, y si no somos parte de la solución del problema, se le quita legitimidad? Y después avanzamos con otras cosas. Sí, por supuesto que uno lo conversa y a diario y te produce frustraciones, no solo en los temas que hemos hablado, sino que en muchas otras cosas de la vida nacional, en la forma como tú, la permisología, conseguir que las cosas anden, en fin, uno está todo el tiempo muy frustrado muchas veces y también hay que ser justo, muy encantado con las cosas que funcionan. Y yo, al igual que tú, Iván, creo que Chile ha adelantado enormemente y cuando uno conversa con los peruanos y los ecuatorianos, y los venezolanos y los colombianos, nuestros referentes, uno se siente muy bien, porque también hemos hecho cosas muy buenas y no tenemos que enamorarnos solamente de la crítica, porque también hay que ver el lado medio lleno del vaso. Pero yo te quiero decir, mira, existen los think tanks que son estupendos, las universidades hacen mucho, los abogados, muchos tienen o tenemos sentido de servicio público, vocación por ayudar, participamos en comisiones, los abogados de nuestra oficina han participado en N comisiones modificando las leyes. Después, si quiere, podemos hablar un poco de la que me tocó a mí, inversiones extranjeras hace poco, que hay un tema ahí bien interesante que creo yo que podríamos, si nos alcanza el tiempo, a hablar, pero hay muchas instituciones y muchas instancias en que esto se va materializando, y yo creo, Iván, que esto, y hemos llegado donde hemos llegado porque
se produjo una suerte de frustración generalizada en todo el mundo, desde que Chile dejó de llevar esa épica de crecimiento y ojalá con igualdad, como propugnaba el presidente Lagos, por ahí por los años 2010, 2000, por ahí empezó a perderse ese entusiasmo. Y yo creo que si uno piensa, al final del día tú llegas a que el problema aquí es el multipartidismo. Este sistema político que está trabado todo. Entonces tú sientes que si tú le llevas una idea o trabajas en un proyecto, no te van a analizar el proyecto en el Parlamento de acuerdo con los méritos, sino que te van a decir, si esto lo propone el Instituto de Libertad o el no sé qué abogado tal, esta cuestión, se te ponen en contra de los otros y empieza la pelea chica y se ha ido trabando en los últimos 10 años o más, no sé cuál será exactamente la fecha, todo ese empuje para ir cambiando el país, que yo sí lo vi en los primeros años cuando retornamos a la democracia, en que estábamos todos vibrando con los cambios, todos nos sentíamos parte de esto, eso se perdió. Y yo creo que la razón es este sistema electoral que no da para más. No podemos seguir con este multipartidismo que traba todo. Y hay que también cambiar el presidencialismo. En fin, hay que buscar, ojalá con esta nueva constitución, o desde luego, o a partir de esta nueva constitución, tenemos que buscar un sistema de gobierno eficiente. Nos quedamos trancados. Para avanzar tenemos que tener grandes acuerdos, grandes bloques, que piensen en futuro y no en el corto plazo, como dice Soledad. Eso se perdió. Entonces, sí, nos preocupamos, sí, estábamos enormemente consternados por lo que estábamos viendo, sí, hemos hecho mucho, hemos tratado, pero al final uno se frustra por el sistema político que no funciona. Se tranca todo. Pero, Jorge, usted es abogado con muchos años de circo y uno tiene que pelear con el equipo que le tocó enfrente. Yo voy a dar un ejemplo porque a mí el que más me hace... me dio impotencia en los años que estuve, como digo, de vuelta full time en Chile. El tema de las ISAPRES, más allá si son buenas, malas, regulares. En el gobierno de Piñera 1, el ex ministro ahora Mañalich tenía un plan que es muy similar a los planes que para mí tiene sentido común de muchos de los países que uno aspira a ser. No, estaba en Nueva Zelanda, había un plan general, mismo costo, se podía comparar, etc. Y bueno, el lobby, y mucho fue legal, yo reporté el tema, León Fuente al final se frenó en el Congreso, sacaron a Mañalich bajo presión, ¿no? Y ahora estamos hablando de una reforma mucho más. Entonces ahí se usó. ¿Qué pasó? En parte se usó el sistema legal o la institucionalidad para frenar un proyecto que había un grupo de interés que no le interesaba que se hiciera. Una reforma que es bastante moderada y mínima comparado a lo que se está hablando ahora. Y después, por el otro lado, se usó también el sistema legal, ¿no? Para parar estos amparos, no soy abogado, así que corríjanme, del otro lado, de frenar cualquier tipo de aumento. Entonces acá tenemos una situación que se describe en que el sistema pedía a gritos, había un consenso de sentido común de por dónde se iba, pero el sistema legal o el sistema, la institucionalidad chilena, incluyendo el lobby, que para mí el lobby, si es transparente, tiene que ser parte legítima de una democracia. Yo no es que la palabra lobby tiene para mí connotaciones negativas. En Chile sí. Entonces, ese ejemplo es que la institución, a mi modo de entender, es que la institucionalidad legal ahí no dio el ancho, creando una situación que ahora ahí estamos. Te pregunto a ti, Jorge, te lo doy como ejemplo. Mira, lo que pasa es que lobby tiene que haber reglamentado, transparente, es necesario, aporta valores, hay en todos los países del mundo, por supuesto. Y también los afectados, cuando hay contraposición de intereses, los afectados a veces no tienen la visión para ver a largo plazo y ver lo que les conviene. Yo creo que en materia de pensiones, por ejemplo, es evidente que aquí había un diagnóstico clarísimo, clarísimo, hace muchos años, de que las pensiones iban a ser muy bajas. Y cuando se debieron haber hecho los cambios ya hace muchos años atrás, estaríamos bastante mejor, no se hicieron, porque por un lado los afectados creían firmemente de que los cambios eran profundamente negativos y se resistieron y quizás mirando para atrás cometieron un profundo error. Y por otro lado, cuando tú llegabas con reformas sensatas o proposiciones sensatas al Parlamento, empezaban los del otro lado a ver con posturas maximalistas, no más AFP, acabemos con todo. Entonces se trancaba esto y nuevamente por la razón que di antes, el problema es político.
Iván, no es un problema de abogado o de buena voluntad o de proyectos, sino que el diagnóstico estaba claro y no se implementó ese diagnóstico porque el sistema político no le dio el ancho. No, todo se trababa en todas partes. Y por supuesto que los interesados de uno y otro lado, los que querían acabar con la AFP y los que querían mantenerla, digamos, se cruzaban con sus legítimas vocerías para trancar esto y las cosas no avanzan. Y ahí estamos, y llevamos cuántos años, estamos exactamente igual. Y el diagnóstico está claro, está clarísimo. Soledad, moviéndonos un poco de la institucionalidad, tu expertise es el tema impuestos, tributarias, reformas. Al igual que quizá usando el último ejemplo de Jorge, el tema de las AFP, por lo menos ya van 10 años de que hay consenso, ya sea de la gente más progresista o de la gente más neoliberal, para usar los clichés, de que el sistema chileno necesitaba una reforma estructural, ya sea por el nivel de desarrollo, porque las demandas sociales piden un Estado más grande, que tenga más recursos para responder a ellas, para que sea más eficiente, etcétera, etcétera. Y no se ha podido, y todo se ha hecho con parches o en cocinas, como se dice que se hizo el de Bachelet. Y bueno, tú tienes grandes clientes que no les convenía a algunos y sí les convenía a otros esta reforma. Nuevamente, desde el ángulo de mi tesis, ¿la institucionalidad legal no ha dado el ancho o ha dado el ancho o esto es simplemente parte de una democracia? Nos guste o no nos guste. A ver, yo creo que los cambios serios requieren tiempo. Siempre que uno ha discutido qué se requiere para un cambio, y aquí me meto en ISAPRES, en AFP, en reformas tributarias, da lo mismo, requiere por lo menos, uno diría, un par de años de pensamiento serio. Y un par de años es medio gobierno, con lo cual no hay nadie dispuesto a darle ese tiempo a un proyecto serio. Entonces nos encontramos con el primer problema, que es que con gobiernos de 4 años no podemos dedicar medio gobierno a arreglar las cosas, porque los resultados los va a tener el siguiente gobierno, no los voy a tener yo. Y eso era parte de los problemas cuando se hablaba de por qué la reforma de la presidenta Bachelet, oye, se presentó al 5º día de haber asumido y se aprobó a los 2 meses, porque quería ver el producto, la recaudación, el incremento de recaudación que ellos visualizaban, lo querían ver en su gobierno para poder ocuparlo como trampolín para el siguiente gobierno. Y sacaste una reforma a puertas cerradas durante 4 meses en que cerraste a un grupo chiquito de técnicos que con su visión trataron de sacar algo lo mejor posible, que el resto no lo consideraba lo mejor posible. Entonces tú te encuentras con estas visiones muy cortoplacistas. Y yo te diría que ese es uno de los primeros problemas. Lo segundo, uno diría, como señalas tú, está el lobby, en el sentido de que si yo estoy cómodo en mi posición, feliz me quedo ahí. Y voy a tratar de cambiarlo lo menos posible. Pero esto se contrapone contra uno diría, el anti-lobby, o no sé cómo le podemos llamar al movimiento social, que nuestro ordenamiento, en lugar de regular el centro de conversación en una instancia, se produce primero en el Congreso, donde a ti te invitan a meter bulla, porque nadie te escucha, y después lo ves en las calles, en que la gente opina y se manifiesta, y lo ves en los tribunales, donde hay el bloqueo de proyectos. Entonces tú dices, ¿cuándo sentamos a toda esta gente en la misma mesa a conversar? Y tú lo veis en general con todos los proyectos que pudieron haber sido los hidroeléctricos, bien o mal, hubo empresas que se echaron $100 millones en estudios de impacto ambiental, y cuando ya tenían todo aprobado, ingresó un recurso de protección y los echó abajo. Entonces, eso no es manera de hacer negocio, no es manera de hacer política, ni es manera de hacer sociedad. Porque no estamos llevando adelante los proyectos que sí nos interesan y bajando los que no nos interesan a tiempo. Y es porque, de alguna manera, yo creo que como ley de lobby estamos mucho mejor que muchos países, ¿ah? Y en eso hay que ser claro, nosotros somos transparentes,
tenéis un registro, virtualmente hay actas, hay grabaciones de las reuniones que tú tienes con los funcionarios públicos. En ese sentido es súper transparente. Pero yo creo que todavía no tenemos la instancia en que juntemos las distintas posiciones y las sentemos a conversar. Y tú ves que cuando se habla de salario mínimo o ver si incrementamos o no el salario mínimo, hay un grupo que veta a otro grupo que se siente en la mesa. Entonces, ¿por qué llevaron a este y no llevaron a este otro? Entonces tú decís, ¿sabéis qué? No estamos conversando como sociedad. Estamos tratando de imponer criterios. Algunos por el camino, uno diría regulado del lobby, y otros por el camino de la fuerza. Pero parte de nuestro problema es que cuando queremos pensar en el país, tenemos que pensar en un país de largo plazo, tenemos que aguantarnos y tragarnos el sapo de que lo que tenemos va a tener que durar un poco más y vamos a tener que sentarnos a conversar para ver qué queremos como país. Y lo mismo va a pasar con la Constitución. O sea, cuando tú decís, en un año, alargable por 6 meses más, vamos a tener una Constitución que realmente represente a la mayor parte del país, yo creo que no. Yo creo que vamos a tener un popurrí de cosas que van a ser divertidas, pero no van a ser operantes. Wow. Bueno, espero a nivel personal que no sea así, pero bueno, es lo interesante de esta conversación. Jorge, avancemos un poco. Yo sé que a ti te gusta ser humilde en este tema, pero tu estudio ha sido parte importante de este cambio dramático o radical o tremendamente positivo, depende de donde uno venga, de los últimos 30 años, en el sentido de que ha tenido un rol muy importante de la llegada a la inversión extranjera en Chile, ¿no? Y la mayoría de tus clientes son inversionistas multinacionales de afuera que vienen a Chile. Se está pensando, algunas voces, de hacerle cambios. No, yo no soy en lo más mínimo experto en esto, pero te pregunto a ti, lo bueno, malo y lo feo de la institucionalidad actual, ¿no?, a la hora de recibir inversiones y las cosas que se podrían mejorar. Mira, eso da para una sesión entera hablando de ese tema, pero si me permites, quiero hacer un pequeño recuento de dónde estábamos. Acuérdate tú que después del gobierno de la Unidad Popular se acabaron las inversiones en Chile por el debilitamiento que se veía respecto al derecho de propiedad y las eventuales expropiaciones en caso de confiscaciones. Y después de muchos años, incluso apoyado en el decreto de ley 600, se llegó a establecer un track record de Chile extraordinario. Lo miraban casi como un país OECD, y a nosotros nos impresionaba viendo los fondos de pensiones canadienses y empresas así tomar decisiones de invertir en Chile como si fuera Alemania. Teníamos un track record estupendo, y yo creo que habían algunas situaciones que se pudieron haber corregido antes, como ya lo hablamos en materia de impuestos, quizás ahí se pudo haber hecho muchas cosas, pero en definitiva estábamos muy bien. Y ahora cuando viene este estallido social, esta retórica que uno empieza a oír de nuevo a los partidos, sobre todo de extrema izquierda, hablando de lo que ya sabemos que hablan y de las nacionalizaciones o estatizaciones, como está en el programa del Partido Comunista, entre otros, empieza a bajar ciertas dudas de que si nosotros vamos a seguir con este track record que nos permitió atraer a tantas inversiones extranjeras. Y yo creo que también quiero recordarles que derogamos el decreto de ley 600, porque se estimó que Chile ya había madurado y que estas promesas de los gobiernos bajo un contrato firmado de acuerdo con su legislación interna de que no iban a hacer esto o lo otro, que eran todas cosas muy complicadas, no surtían los efectos del caso, porque a los inversionistas extranjeros estos contratos, leyes o estas cosas de ese tipo, ellos tienen la experiencia, que ya no sucedió en Chile, de que pueden ser modificados por otra ley chilena, y si la ley no lo permite, modificando la Constitución, y se legisla y se confisca o se expropia sin compensación modificando la Constitución. Entonces lo que realmente le importan a los inversionistas extranjeros son los tratados internacionales que protegen su inversión de confiscaciones o de tratamientos injustos. Y como Chile los ha firmado, aparecía como innecesario mantener esta ley que decía básicamente: yo me comprometo a no hacer esto, lo otro, lo demás, a no discriminar, a no ponerle tributación
extravagante o excesiva, etcétera, cuando el extranjero te decía, pero eso es evidente, ¿cómo voy a pensar que ustedes van a hacer una cosa así? Y cuando se derogó el decreto de ley 600 no afectó la inversión extranjera porque, repito, ellos estaban protegidos por sus tratados internacionales. Entonces, Pero ojalá que... te puedo interrumpir ahí, Jorge, Sí, porque eso por supuesto. me acuerdo que cuando se debatió y cuando se implementó, muchas voces, yo no escuché ninguna voz del equivalente o par de tuyo, de Soledad o de otra parte del establishment económico legal chileno decir eso. Todo el mundo de la centro derecha para adelante dijo, se viene el lobo, estamos arruinando, se va a arruinar, o sea, como muchas de las cosas de reformas que se viene el lobo, se viene el cuco, y que algunas sí, pero muchas terminó no pasando lo que el cuco quería. Entonces eso también le quita legitimidad o credibilidad a los que dicen que algunos de los cambios va a venir la ruina, sin ir en específico. Pero a mí corríjanme, pero yo en ese momento era subdirector de mostrador, director de mostrador Mercados, cubrimos el tema y no, ni en off ni en on, nadie me decía el argumento que tú me acabas de hacer. Nadie. No, parece que yo me he expresado mal. No, yo encuentro que era correcta la visión de que había que ajustar nuestra legislación extranjera a los cánones del mundo. Yo no estoy en contra de eso. Mira, los extranjeros lo que quieren es que no discriminen. Y eso en Chile, afortunadamente, nunca ha sido cuestionado, que no se discrimine en contra del extranjero, en contra de un contribuyente por su nacionalidad, que no se discrimine, que hayan reglas parejas para todo el mundo, que a nadie, ni a chileno ni a extranjero, los confisquen, etc. Y esos son como principios que están bastante difundidos en todo el mundo. Entonces, yo creo que lo que estaba bien para el año 74, que se dictó el decreto de ley 600, a lo mejor era correcto cambiarlo, modificarlo. Yo no creo que sea el problema. El problema es que, por ejemplo, ahora lo del royalty. Vamos al royalty. Claro, el royalty es un instrumento perfectamente adecuado, que lo usan en muchos países del mundo, entre ellos Australia, etc. Y la duda es si es bueno o malo un impuesto al valor sobre las ventas o el impuesto debería ser sobre las utilidades. Esa es la discusión. Entonces, en la medida en que sea razonable, que no sea confiscatorio, los países tienen derecho a hacerlo. Y por supuesto que sin violar los contratos leyes que están vigentes. Habrá que esperar hasta el 2024 o 2025 cuando se vencen, pero digamos, afectar un contrato vigente es impensable. Entonces, el tema del royalty, cuando sale el proyecto que salió en la Cámara de Diputados, a mí me llamaban mineros canadienses que han tenido o tienen inversiones en Chile y me decían, pero ¿qué pasó? Esto es un impuesto confiscatorio. Tú dices, no, lo que pasa es que se equivocaron, ¿no? Y no dedujeron el impuesto específico de la minería. Entonces, eso es una improvisación, una cosa que... Mira, a los extranjeros y a los chilenos, nosotros necesitamos de la estabilidad, que las reglas del juego se discutan bien y que duren, como decía la Soledad, duren a largo plazo. No podemos estar cambiando todo y ahora con la incertidumbre de que si en la convención constituyente prevalece la visión A, se produce tal cosa. Tiene que haber ciertos consensos que no los han habido. Entonces, yo creo que respecto a la inversión extranjera, afortunadamente Chile sigue siendo visto como un país muy estable, con instituciones sólidas, y yo no soy tan pesimista respecto a la Constitución. Yo tengo la impresión de que los constituyentes, Iván, cuando pasado la escaramuza, que vamos a tener cosas terribles los primeros meses, y va a ser muy angustiante, muy desagradable, pero pasado un tiempo yo espero, a lo mejor estoy siendo muy optimista, que les caiga la dignidad del cargo y que sientan el peso sobre sus hombros de la responsabilidad que tienen y que al final se lleguen a ciertos consensos razonables. Claro, van a haber extremos a los dos lados, pero ojalá que lleguemos a una constitución razonable que perdure en el tiempo. Y yo no soy tan pesimista, fíjate, yo tengo algún grado de optimismo de que eso se va a producir. A lo mejor soy ingenuo, ¿eh? Pero sí lo que necesitamos es estabilidad. Y este ruido del royalty, con tanta irracionalidad muchas veces, no nos hace para nada bien. Termino con esto, pero vi un debate organizado por el CEP sobre el royalty la semana pasada, que yo les recomiendo que lo vean, en que estaba Michelle Jorrat y Claudio Agustín y una señora muy inteligente que analizaban sin pasiones las ventajas y desventajas del royalty y cómo se han implementado. Esas son las discusiones que necesitamos, Iván, con calma, con reflexión, porque este es un tema muy delicado.
muy delicado. Y de repente el capital se defiende huyendo. Y van a empezar a salir los fondos de pensión y de atrás sigue el otro, y después ya no invierten y la gente, etcétera. Entonces, esto hay que mirarlo como sentido país, de largo plazo. Soledad, siguiendo un poco con ese mismo tema, hay cosas, tú creo que sé la respuesta, pero te lo voy a preguntar igual. ¿Crees que la institucionalidad legal como está ahora en Chile tiene las herramientas para hacer los cambios necesarios para este nuevo Chile que se está hablando, incluyendo algunas de las cosas que mencionó Jorge, o tú crees que hay que hacerle un cambio radical? A ver, uno diría que hoy día la puerta de entrada para cualquier cambio va a pasar por el Congreso. Y yo creo que mientras sigamos eligiendo rostros de televisión para ser parlamentarios, no vamos a llegar muy lejos. Y eso lo tomo para constituyentes y para parlamentarios. La verdad es que hemos sido bien livianos con la elección de las personas que nos representan. Esa liviandad, la verdad es que se podría sobrellevar si ellos realmente asumieran el cargo que tienen. Porque por último, uno desde la ignorancia igual puede ser inteligente, pidiendo ayuda. Pero yo creo que aquí, mientras los pagos que tienen los parlamentarios para hacer asesorías se los hagan a sus amigos, a sus parientes, y no realmente a centros de estudio donde realmente los puedan ayudar a preparar buen material, el tema se ve complicado. Y yo te diría que es por la falta de preparación de muchos de nuestros diputados, principalmente, y algunos senadores. Yo te diría que los senadores son bastante más centrados, en parte por la edad y en parte porque muchos de ellos llevan varios periodos en el cuerpo, lo que los hace sentarse, mirar un proyecto y decir, este proyecto es malo. O sea, a mí me tocó hablar con senadores de oposición y me decían el proyecto del royalty, el proyecto del impuesto a los superricos son malos proyectos, están mal pensados. No estamos en contra del fondo, porque estamos hablando de gente de oposición, no estamos en contra del fondo, pero la forma en que se presentaron, la forma en que se redactó esto, la forma en que se están haciendo los respaldos técnicos es muy, muy precario. Pero déjame ahondar en eso, porque hay cosas que a mí me hacen ruido que no sé si necesariamente comparto. Pero, a ver, sin ser tremendamente, una palabra negativo o crítico, pero en general nuestra historia, la historia de Chile, con todo lo que lo queremos, no nos destacamos a nivel mundial en un montón de cosas. En algunas cosas sí, otras no. Pero una cosa que sí nos destacamos es que fuimos un laboratorio y muy originales. Para mucha gente está mal eso, para otros no tanto, y para otros creen que fue muy bueno, de un modelo neoliberal de que empezó, o sea, las ideas de Hayek y Friedman venían haciendo ruido en el mundo en los años 40, 50 y eran al inicio outsiders, eran outliers, como dice Malcolm Gladwell, y se necesitó la gran crisis de los años 70, que puso como igual ahora en cuestión Occidente, el modelo occidental, para que ese modelo tuviese más repercusión, se convirtiera parte del mainstream, y fue Chile, bajo una dictadura, pero fue Chile lo adoptó y a grandes números funcionó, con todos los cuestionamientos que se le vinieron haciendo en los últimos años. ¿Por qué, hablando de esto, por qué no puede, y te lo pregunto a ambos como abogados y la institucionalidad, por qué no puede haber una conversación con ese tipo de laboratorio de esta nueva institucionalidad que se está hablando en todo el mundo? O sea, en este mismo espacio yo lo he mencionado, en abril del año pasado, portada del Financial Times, ¿no? O sea, el emblema del capitalismo, ¿no? Dijo que es hora de hablar del impuesto a los superricos. No como se hizo en Francia, que no funcionó, pero que es hora de hablar de los superricos. Es hora de hablar de, ¿no?, el tema de pensión básica universal o ingreso básico universal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos en Chile tener esa conversación? ¿Por qué está tan agrietado? ¿Por qué alguien del mundo de ustedes, o de los que estamos acá participando, que somos más o menos todos parte de una cierta élite, ¿no?, decir, bueno, esto es una forma que se puede hacer?
no lo escucho. O sea, escucho críticas, pero no. ¿Por qué no se puede hablar de un royalty minero que el estilo, no, que salga, por ejemplo, no qué sé yo, estoy inventando, el presidente de una minera diciendo, ¿sabéis qué? Tienen razón, conversémoslo, seamos parte de la solución. De repente Joaquín Villarino lo dice, pero un poco porque tiene que ir llevando la bandera, porque se lo está llevando las protestas. ¿O por qué no viene alguien del Estudieri o tú, Soledad, de tu mundo, y decir, ¿sabes qué? El impuesto a los súper ricos hay que conversarlo. No lo hagamos mal. Pero es verdad, ¿de dónde ha salido el Warren Buffett chileno que diga, tenemos que pagar más impuestos, busquemos la forma de que no sea una cosa que daña al sistema? Yo creo que en parte porque la gente tiende a hablar desde la ideología. Déjame ponerlo casi en caricatura, pero yo creo que hay mucho de eso en la guata. Si lo dices tú que eres de derecha, no puedo aceptarlo yo que soy de izquierda. De hecho, si tú me preguntas, frente al impuesto a los súper ricos, muchos diputados y senadores preguntaron a gente del mercado qué otras herramientas de recaudación habían. Y uno les planteaba herramientas, pero te decía, no, pero lo que yo tengo que presentar tiene que ser especial, o sea, que no lo diga otro. Entonces tú no podías ir con una idea a derecha y izquierda, sino que tenías que tener una idea para la derecha y una idea para la izquierda, porque no era posible sentar estas dos ideologías juntas. Entonces yo creo que ese es parte del problema. Pero por el otro lado tienes una realidad totalmente distinta. Las pymes se unieron. Y en las pymes tú tienes gremios de izquierda y de derecha. Tienes a camioneros de izquierda con Rafael Cumcille, que nadie podría tacharlo de izquierda, sentados juntos hablando de pymes. ¿Y qué pasó con las pymes desde 2014 hasta ahora? Las pymes pasaron a ser un comunicante entre los distintos partidos. Entonces todo el mundo habla en el último tiempo de que a las pymes hay que protegerlas, a las pymes hay que cuidarlas. Y ya es políticamente incorrecto hablar mal de las pymes, porque las pymes como sociedad, con distintas visiones políticas, se unieron y se presentaron frente a los diputados en una visión común. Yo tengo la impresión que si queremos sacar algo, tenemos que ir desde la sociedad hacia los políticos, porque si esperamos que las cosas vengan desde los políticos a la sociedad, no vamos a obtener mucho. ¿Y por qué ellos tienden a hablar desde la ideología? Bueno, pero eso está pasando en todo el mundo. El poder se disipó y todos los cambios están viniendo por fuera del sistema y no por dentro. Eso me parece que es una realidad. Ustedes como abogados que son más pragmáticos, me parece que es un hecho de la causa. Pero falta organización. Falta ese sentido cívico que sí tienen los americanos. O sea, cuando a ti no tienes luz en la calle, ellos van donde su representante a exigirle que ese foco de luz se cambie. Es decir, hay una conciencia cívica que nosotros no tenemos, porque hace ya muchos años que educación cívica se sacó de nuestro plan de estudio, en que la gente realmente no sabe cuáles son sus derechos, y sus derechos terminan siendo lo que yo puedo gritar en la calle, la cantidad de semáforos que puedo botar, la cantidad de kioscos que puedo quemar, pero esa no es una forma de ejercer mi derecho. O sea, sí, es una forma, por algo todo el mundo lo hace, pero no es la forma más legítima de ejercer los derechos. Jorge. Mira, yo creo que hay mucho de caricatura en todas estas cosas, porque cuando alguien dice cualquier impuesto a la minería es un suicidio, es un desastre, entonces ahí aparece gente que te dice, claro, ya viene el lobo, el cuento del lobo, y otros que dicen hay que nacionalizar, también producen los efectos adversos que conocemos, pero yo creo que nadie discutiría razonablemente de que los países tienen derecho a poner los impuestos que estimen convenientes. Lo que se discute es si son razonables o no. Entonces, respecto del royalty, yo no creo que haya nadie que esté diciendo esto es un tabú, que no se puede hablar. El que tiene un contrato ley, que lo ha firmado bajo el decreto ley 600, por supuesto que va a exigir que no le suban los impuestos que le prometieron que se lo iban a congelar y podrá considerar
legítimamente que un royalty es una manera encubierta de violar el contrato. Esos argumentos pueden existir respecto de los pocos casos que ya van quedando, o de los pocos años que nos quedan de contratos leyes, pero al margen de ese tema, si un país quiere establecer un impuesto al valor o quiere establecer un impuesto a la renta o a las ventas menos los gastos, dejando fuera los gastos financieros, etcétera, hay muchas fórmulas que han usado otros países, eso es enteramente razonable. Y lo único que uno pediría es que se haga en términos de no desalentar la inversión, de no matar la gallina por huevos de oro, teniendo en cuenta de que los gastos en exploración son altísimos, etcétera, ¿no? Una cosa razonable. Entonces, si se llega a soluciones como otros países mineros, digamos, no debería haber ningún problema. Lo que pasa es que cuando empiezan a ponerse etiqueta, el modelo neoliberal o estos que quieren expropiar todo, se confunde el debate. Yo creo que entre la gente pensante no hay grandes diferencias en términos de que la economía tiene que ser libre, abierta, etcétera. Y por supuesto con regulaciones, cuando se dice que el que no le gustan las regulaciones es un neoliberal, es cierto, pero ya no quedan muchos de esas personas en el mundo. ¿Ya? Yo creo que todos creen en un sistema de libertad, de economías abiertas, pero con controles adecuados. Ya lo hablamos, ya que las cosas que nos han pasado por no haber hecho controles adecuados en materia de libre competencia, de tributario, etcétera, es evidente que hay que hacerlo. La cosa es hacerlo con razonabilidad, sin slogans, como dice Soledad, sin esta ideología que te lleva a ver el lobo por todos lados y los enemigos por todos lados y quedan hablando los extremos. Entonces los debates se paralizan porque los más estridentes son los de los extremos. Y la gente que está al medio, que podrían llegar a un acuerdo, muchas veces empiezan a hablar a la galería, o el sistema político que ya mencioné no les permite decir la verdad porque no salen reelegidos. El sistema político es el que está mal, Iván. Está muy mal. Ahora, tú también dices, y tienes toda la razón, que estas cosas pasan en todas partes, obvio. Uno lee el New York Times todos los días o el Washington Post, y tú ves que la política americana es igualmente sucia, y que al Trump no lo han afectado por lo que hizo estas barbaridades frente al Congreso, porque los republicanos se cuadran todos detrás de él sorprendentemente, y no quieren ni siquiera indagar qué pasó en el Capitolio. En fin, la política es así en todas partes. Pero los anglosajones tienen una cosa que nosotros no tenemos, que son mucho más prácticos y que al final llegan a acuerdos y el sistema funciona. En Chile funcionó unos años y ahora está trancada la máquina. Hoy día no se puede hacer nada en Chile por la ideología. Entonces, si tú quieres modificar las pensiones, te dicen, viene el lobo, van a acabar con todo el mercado capital, es un cuento espantoso. Entonces terminan no haciendo nada, porque los extremos ganan aquí. Pero yo que viví mucho tiempo en Estados Unidos, yo estoy de acuerdo, y es más, ¿no? Algunas cosas que dijo Soledad de la capacidad, la habilidad política o la capacidad de los políticos. Bueno, yo le quiero recordar que el que fue presidente, para muchos uno de los más exitosos, Lara Mono, de Estados Unidos, era actor. No es que venía de un mundo, pero se supo rodear de gente relativamente capaz. Y uno puede decir, mira, el sistema americano, bueno, eligieron a Trump, a nivel personal mío una atrocidad tremenda, pero bueno, la institucionalidad funciona de una forma u otra, aunque él trató de, no sé si necesariamente es menos ideológico Estados Unidos que acá. Lo que sí, y a eso voy, y ustedes son los que asesoran, trabajan con el sector privado empresario, es que cuando la ideología en el Congreso de Estados Unidos o en los estados se agrieta demasiado, son los propios empresarios con ese pragmatismo que tú describes, que le dicen directa o indirectamente a sus representantes o senadores o abogados, dicen, oye, acá, más allá de lo que estén diciendo, hay que buscar un acuerdo porque X, Y, Z, o sea, fueron las propias empresas que empezaron a apretar a Trump con el tema de las vacunas. Doy solo un ejemplo. ¿Y a qué voy por eso? Puede que me equivoque, pero yo no veo eso en Chile. A lo mejor ustedes sí lo ven, porque están día a día hablando con los grandes empresarios. Eso yo no lo veo en las discusiones, veo cuando hay empresarios que se salen un poco de la norma, le hacen como una capotera, y como en Chile todo es para callado, porque todos se conocen, se le hacen por detrás, o no lo chaquetean en un chat privado, pero no necesariamente salen a apoyarlo. Soledad, dime si me equivoco, Jorge. Mira, a mí se me cayó la internet unos momentos, así que te oí la última parte y voy a tratar de adivinar lo que estás preguntando, pero yo te quiero decir que la gente en privado es mucho más razonable de lo que uno piensa. Hay mucho más consenso de lo que uno piensa. Los extranjeros
están preocupados, pero también creen en el largo plazo, ven a Chile como un país sólido, con instituciones que han funcionado y creen que esta cosa, digamos, no, y sin embargo, cuando hablan en público o se tienen que quedar callados o se pliegan a voces más extremistas. Yo creo que ha faltado mucha moderación de todo el mundo aquí, ¿eh? Y yo tengo la impresión de que los técnicos de uno y otro lado pueden llegar a consensos muy rápido. Y el problema es que se distorsiona todo por el momento político que estamos viviendo, por el multipartidismo, etcétera, por lo que ya hemos hablado, ¿eh? Pero yo creo que hay bastante consenso, Iván, en las cosas que son buenas y malas, en el grueso de la gente de centro derecha y centro izquierda. Mucho más consenso del que nosotros creemos. Esa es la impresión que tengo yo. Y ¿Soledad? además, no hay No, que, perdón. respecto a no hay que olvidarse, oye, que las empresas extranjeras tienen unas ciertas cuotas asignadas en Latinoamérica. Y ellos están viendo las oportunidades porque hay mucha gente asustada en Chile y ellos creen que es un buen momento para entrar. Y uno los ve mucho más tranquilo que a los chilenos que estamos metidos en esto y que nos afecta tanto. Entonces, la historia dirá que entienda la razón, ¿eh? Pero, en fin. ¿Soledad? Yo creo que los empresarios se organizan, pero se organizan de una manera bien especial, porque se produce esta sensación de no querer ser una persona pública los empresarios. Yo siempre hablaba como del pudor a hablar de que yo soy empresario, o el pudor de decir que yo soy rico. Y no es que no lo sea o lo ande negando, sino que más bien prefiero no decirlo, prefiero no aparecer. Y siempre se han organizado, y yo te diría que la SOFOFA, la CPC, en general han sido centros que han llevado la batuta, la voz y el respaldo de los empresarios. Y ahí, bueno, depende mucho de quién sea el presidente de estas organizaciones, es el tipo de llegada que tiene. Pero en el pasado, si tú me preguntas, con la reforma de la presidenta Bachelet en el 2014, la reforma tributaria, la CPC jugó un rol súper relevante. Se hicieron estudios súper serios y se entregaron cosas a Hacienda que eran contundentes. Y se les llevó a los senadores, y por eso en algún momento Saldívar dijo, ¿sabes qué? Aquí necesito que la gente se siente, ¿en la cocina o no en la cocina? Y hizo múltiples reuniones en Hacienda entre los gremios empresariales, los políticos y el gobierno para ver cómo se podía esto de alguna manera llegar a una aprobación que fuera razonable. Entonces yo creo que en la medida en que haya alguien que lo siente, así como los hermanos que pelean y le dicen siéntense juntos hasta que lleguen a un arreglo, yo creo que hay personas que de repente tienen esa fuerza moral para sentar a distintas líneas y llegar a acuerdos que sean razonables. El tema es que tienen que forzarse esas instancias, y los empresarios sí se reúnen, sí se organizan, pero se organizan a través de organizaciones que salen al mercado como voceros de ellos. No son, yo te diría que, actividades individuales. O sea, en esta materia del royalty, yo creo que todas las mineras están atrás del Consejo Minero y empujan a que el Consejo de Mineros tenga una actividad un poquitito más activa para objetar esto. A mí No, pero no, a lo que yo iba, que por ahí no me lo expresé bien, es que ese rol lo tengo clarísimo. Lo que me refiero, mi experiencia es que con excepciones, y teoría de excepciones contadas, es que es una posición o una postura bastante atrincherada, y los que se salen de eso le hacen una capotera, y eso sí lo hacen en privado, no. Y voy a dar dos ejemplos, que son ejemplos que sé en primera persona, por lo reporté y lo hablé. La reforma de las pensiones de Bachelet 2, con Rodrigo Valdés de ministro de Hacienda, estaba listo el acuerdo, ¿no? Y el acuerdo lo vetaron dos AFP, y el argumento fue: se viene Piñera y con ellos vamos a tener un mejor deal. Bueno, aquí estamos. Yo creo que ahora lo firmarían a ojos cerrados. No, cuando el 2012, no me acuerdo quién estaba a cargo de ICARE, era mi primer ICARE, yo estuve mucho tiempo fuera de Chile y ese fue mi primer ICARE, y me acuerdo que fue la primera vez que yo escuché hablar a Alberto Mayol. No tenía idea quién era, lo encontré impresionante cómo habló en esa presentación. Bueno,
Resulta que los que lo invitaron, porque Bernardo Larraín Mate no era el presidente ICARE, pero no sé, bueno, el que lo que los invitaron. El bullying que le hicieron en privado, me acuerdo que me mandaron chat, lo publiqué en su momento en el Mostrador de Mercados, de pues, cómo se le ocurría haber invitado a este comunista, y, o sea, a eso me refiero, que el ejemplo que dio Jorge, de que en Estados, o tú, que en Estados Unidos al final se llega a un acuerdo. A mí me parece que el acuerdo es que incluso cuando está muy agrietado entre demócratas y republicanos por un tema, los propios empresarios, a través de sus sofofas o a través de los instrumentos de lobby o las platas que usan, le dicen, oye, habla con este gallo de izquierda y habla con este de Tennessee republicano, porque acá hay que llegar a un acuerdo. Y el ejemplo que doy es el tema de las vacunas, que fueron las propias empresas que empezaron a presionar a Trump, y que esta cuestión de las vacunas y el tema de tirarle, inyectar plata fuerte en el sistema americano era interés de todos. A eso me refiero, que yo no veo ese rol en los empresarios en Chile, no que no se organizan ni en público ni en privado. Yo creo que sí se da, fíjate. A lo mejor no tan abierto como debiera, pero sí se da, y yo creo que debiera y está en un proceso de cambio. Y veamos el ejemplo del royalty y el Consejo Minero. Lo primero que dijeron los diputados es que los decretos leyes eran unos secretismos que habían y que nadie los conocía. Y lo primero que hizo el Consejo Minero fue establecer todos los contratos leyes que habían vigentes, las fechas de vencimiento, las partes intervinientes y las escrituras públicas en las que constan, en términos tales de demostrar que toda la información es pública. Entiendo, por lo que he conversado con algunos de los que han estado participando ahí, que han abierto todo su sistema de costos, ingresos y gastos para efectos de poder decir dónde hacemos los ajustes para subir el royalty. Y yo te diría que en una de las reuniones que me comentaron, gente del Frente Amplio le dijo, ya, bien, pero no te creo nada de lo que decís. Claro, bueno, ese es el problema. Oye, mira. Entonces, sí, yo concuerdo con Jorge de que si los cambios van a ser razonables, y el razonable es empujarlo hasta donde aguante la cosa, y quizás un poco más, al estilo Padre Hurtado, hay que dar hasta que duela, se puede razonablemente hacer, porque lo que les interesa a los empresarios y sobre todo a los inversionistas extranjeros es estabilidad. O sea, si vas a ganar 10, fantástico, pero 10 en el largo plazo. No me digáis 10 este año, 15 el próximo porque era bueno el gobierno, 1 el subsiguiente porque el gobierno era contrario. Es decir, para un proyecto de alta inversión, lo que tú necesitas es estabilidad. Y ahí vas a ver si te conviene o no el país. O sea, a mí me ha tocado estar en evaluación de proyectos. Y claro, o sea, al final del día te dicen, ya, dame la tasa nomás. Si la tasa de impuestos es una variable. Es como la variable remuneración, es como la variable pago en energía. Es una línea de costos dentro de una evaluación de proyecto. Entonces se mira como simplemente una variable más. Pero si esa variable va a estar en constante cambio, ya el proyecto no se vuelve viable. Y yo te diría que en general los empresarios y sobre todo los inversionistas extranjeros están dispuestos a ceder parte de la torta. El tema es que al otro lado también tienen que estar dispuestos a salir del concepto de nacionalización y sentarnos a hablar de impuestos justos. Y justos en los dos sentidos, justos para la empresa y justos para el Estado. Le quiero dar muchas gracias a Jorge Keri y a Soledad Recabarren por haber sido parte de esto y conversar. También le quiero dar gracias a todos los que participaron y los que hicieron preguntas. Y también dar gracias a los que hacen posible diálogos, que ya este es su quinto año, que es Pricewaterhouse, Enel, la Asociación de Bancos, ICAP. Y hasta la próxima. Jorge, muchas gracias por participar. Soledad también, muchas gracias por haber sido parte de esto, y que me sobraron 2 minutos, así que quiero decir que seguimos siendo puntuales. Así que muchas gracias, será hasta la próxima. Adiós.